Y ahora sí. Ya, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a hacer una calificada, ¿de acuerdo? Que aplicabas ecuación contable. Ahora, recuerda que en esta última calificada, o sea, en esta PC2 de la próxima semana, te va a entrar 3 estados: el estado de resultados, el estado de cambio, el estado de flujo de efectivo. Nosotros ya hemos estado viendo, bueno, ya hemos visto, mejor dicho, toda la teoría, ya hemos visto toda la teoría de los estados. Y ahora lo que voy a hacer con ustedes es, como ya vi con ustedes la teoría, o sea, yo ya vi con ustedes toda la teoría correspondiente, o sea, no hay más que ver. Ahora voy a hacer ya full ejercicios. Vamos a comenzar con esto que es una calificada, pero lo vamos a tomar como un ejercicio porque no es nada complicado. Nosotros la clase pasada vimos ejercicios como que puntuales, ¿no? Que nos pedían armar el estado de flujo, el estado de cambios, el estado de resultados. Ahora vamos a ver un ejercicio global donde nos piden armar los 3 estados con un ejercicio. ¿Ok? Dice, la empresa con esta la hago SAC se dedica a la comercialización de rompecabezas. El contador de la empresa renunció a finales de julio, por lo que la empresa lo contrata a usted para que elabore el estado de resultados por el primer semestre, el estado de cambio en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Todo por el primer semestre, o sea, de enero a junio. Te dan los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2018, que serían nuestros saldos iniciales. Te dan toda la información para hacer ecuación contable. Ya ustedes saben por la PC1 cómo se hace ecuación contable. Tienes información adicional. Y en base a toda esa información tenemos que armar los 3 estados financieros. Entonces vamos a comenzar. Como siempre, les pediría que tengan este archivo en el celular para que lo puedan ver. ¿De acuerdo? Lo vamos a tener en el cel para poder tenerlo ahí todo bien mapeado. Y lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es, imaginen que esto es su hoja, recuerden que lo tienen que hacer en una hoja. Esta es su hoja y vamos a hacer la ecuación contable primero. Cuando son ejercicios globales tienes que hacer ecuación contable, siempre. Entonces vamos a hacer la ecuación contable. Toda la mitad de la hoja va a ser mis activos. Luego por este lado voy a colocar mis pasivos. Y por este lado el patrimonio. Listo. Entonces, acá tengo los activos, los pasivos y los patrimonios. Ok, voy a ponerle un poco de formato. Listo. Ahora sí, comenzamos. Vamos primero por los saldos iniciales, así que acá voy a colocar saldos iniciales, que son sumamente importantes, los saldos iniciales. Ya está. Entonces voy a comenzar. Si ustedes van a su ejercicio, en la parte superior están los saldos iniciales. Entonces, esto lo que voy a hacer es copiar y pegarlo en mi Excel y pasar todos estos saldos iniciales. Ya ustedes saben, hay que colocar aquí los saldos iniciales. Comienza primero depreciación acumulada del edificio, lo tenemos por acá. Dep acum del edificio, ya está. Dice que es menos 5.000. Luego tienes provisión para incobrables, que lo voy a poner por acá, que es menos 3.200. Luego depreciación acumulada de vehículo, que es menos 2.250.
Luego tienes reserva legal, que es patrimonio. Vamos aquí al patrimonio, reserva legal, que es 5.000. Luego tienes impuesto por pagar, que es como tributo por pagar, y sueldo por pagar, que es un pasivo. O sea, es tributo por pagar y sueldo por pagar. Listo. El tributo por pagar o el impuesto por pagar es 5.900 y el sueldo por pagar 8.000. Listo, ¿qué más? Inversiones en corto plazo 15.000, esos son activos. Y ya terminé con toda la primera columna, ya lo coloqué. Ahora me falta la segunda, es cuentas por cobrar a comerciales, que es activo, 32.000. Luego tienes mercadería, que es 36.000, activo. Luego de la mercadería viene resultado acumulado, que es patrimonio, que es por 40.000. Y luego viene vehículos, que es 50.000, que es activo. Luego viene efectivo, vamos al efectivo, yo siempre el efectivo lo coloco primero, que es 75.250. Y por último tienes edificio y capital social. Voy a colocar primero el capital social, que es 238.900, y finalmente el edificio, que es 100.000. Edificio, 100.000. Listo, lo único que he hecho es leer el ejercicio y estos saldos iniciales colocarlo en la ecuación contable. Y ahora sí, para ver que nada me haya confundido, voy a sumar y restar rápidamente los activos. Eso me sale 297.800 y los pasivos y patrimonios 297.800. Perfecto, te debe de cuadrar los saldos iniciales. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Todos los saldos iniciales los saqué del problema. Ok, ahora comenzamos a registrar. Primera transacción. Dice, el 1 de enero, la empresa, con esto lo hago SAC, alquiló parte de su edificio a una empresa que se dedica a vender relojes. Se cobró por adelantado 7.000 soles por un periodo de 12 meses. Si tú cobras por adelantado, eso ya lo tienes que saber por la PC1. Si tú cobras un alquiler de una parte de tu edificio por adelantado, eso tiene dos pasos. El primero es registrar el cobro por adelantado. ¿Cómo sería eso? De esta manera. Voy a colocar la transacción primero, que sería 1 de enero. Y lo que voy a hacer acá es colocar el cobro por adelantado. Un cobro por adelantado es un pasivo, así que le vamos a colocar en el pasivo alquiler cobrado por adelantado. Alquiler cobrado por adelantado a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque solamente es por un año. Entonces, si tú vuelves a leer el ejercicio, dice que cobraste por un año 7.000 soles. Entonces, sube tu alquiler cobrado por adelantado a corto plazo contra tu efectivo. Listo. Y esto, como vamos a hacer flujo de efectivo, necesitamos colocar el concepto y le vamos a poner cobro por adelantado. Listo. Para no olvidarnos y eso colocarlo en nuestro flujo de efectivo. Ya tenemos el primer paso, el cobro, que es sube tu corto plazo, que es el alquiler, que es un pasivo, y todo eso contra efectivo. Pero ahí no termina. ¿Por qué? Porque una vez que tú hayas registrado el cobro por adelantado, ahora viene el segundo paso, que es el ingreso, y eso es teoría. Una vez que hayas registrado el cobro por adelantado, ahora registra el ingreso. ¿Dónde van los ingresos en tu ecuación contable? En resultados acumulados, y colocas ingreso por alquiler. Y dentro del ingreso por alquiler solamente ubícate en el periodo que estás trabajando, o sea, sería
Si tú cobraste 7.000 por 12 meses, divide 7.000 entre 12. ¿Eso cuánto te da? Eso te da esta cantidad, 583 mensual. Pero de esos 583 lo tienes que multiplicar por ¿cuántos meses? Si tú vas al ejercicio, la operación comenzó el 1 de enero y a ti te están pidiendo hasta junio. Entonces, de enero hasta junio, ¿cuántos meses de ingreso vas a tener? 6. Y todo lo multiplicas por 6. Sería 7.000 entre 12 para tener el mensual por 6. Porque solamente mi ingreso es todo lo que está dentro del periodo. Como comenzó en enero y a mí me están pidiendo por el primer semestre, que es hasta junio, entonces hay 6 meses de ingreso. Sería 3.500, ahí está mi ingreso, y su contraparte siempre en alquiler cobrado por adelantado, como solamente hay corto plazo, lo bajas en el corto plazo. Y así se registra el paso 2. El ingreso y baja el alquiler cobrado por adelantado a corto plazo. ¿Preguntas? Y ahí están los 2 pasos que siempre tienes que hacer cuando cobras por adelantado. Y así terminaste la pregunta número 1. Si no hay preguntas por la 1, voy a la 2. Ya terminé la 1, ya lo registré, ahora voy a la número 2. Dice, el 1 de enero se pagan los sueldos pendientes de pago y se pagan los tributos del año pasado. O sea, se pagan sueldos que tenías por pagar y se pagan tributos. Ok, como te dicen que son pendientes, es decir, que tú debías sueldos por pagar y tributos por pagar que ahora lo estás pagando. Es lo que te están diciendo. Entonces lo vamos a pagar. Colocamos 1 de enero y primero vas a pagar los sueldos. Vamos a pagar primero los sueldos. A ver, vamos a buscar sueldo por pagar. ¿Tienes sueldo por pagar? Sí. Aquí está el sueldo por pagar, que era 8.000. Dice que lo pagaste todo. Entonces lo que vas a hacer es, baja tu sueldo por pagar y eso, ¿contra qué lo cuadras? Contra efectivo. Y baja tu efectivo. Listo. Y esto, como vamos a hacer el estado de efectivo, el estado de flujo de efectivo al costadito, le pones pago por sueldo para que no te olvides. Y además dice que también pagas tributos. Entonces, la misma dinámica. Bajas tributos por pagar, que sería 5.900, y como lo pagas, eso contra efectivo. Y al costadito del efectivo le pones pago por impuesto. Listo. Y así terminas la segunda transacción. Tienes 2 pagos. Los sueldos y los tributos, todo contra efectivo, y al costadito le colocas el nombre porque te piden el estado de flujo de efectivo, para que no te olvides. ¿Preguntas? Ok, pasamos a la siguiente. Transacción 3. Dice, se vendió rompecabezas por 60.000 soles, o sea, estás vendiendo mercadería por 60.000 soles, 40% al contado y el resto al crédito. Perfecto, es una venta de mercadería. Colocas 15 de enero. ¿Cómo se registra una venta de mercadería? Primero, ustedes ya saben que hay que registrar el ingreso por venta que va en resultados acumulados. Entonces voy a colocar ingreso por venta. Y vamos a registrar la venta de mercadería. Según el ejercicio, si ustedes están leyendo desde su celular, la venta de mercadería te dice que es por 60.000, entonces registra 60.000, ya está. Ya tienes el ingreso por venta. Una vez que ya tienes el ingreso por venta, que va en resultados acumulados en esa columna, te preguntas, ¿cómo cobras? El problema te dice 40% al contado, o sea, en efectivo, tienes que subir el 40% de 60.000 y al crédito el 60%. Cuando tú vendes al crédito, sube tus cuentas por cobrar a comerciales, 60% de 60.000. Entonces tienes una parte al contado, otra parte al crédito. Y la parte que es al contado, le colocas el nombre para que puedas usarlo en el estado de flujo de efectivo como cobro por venta. Y listo. Y así te quedaría el 15 de enero. Primero el ingreso, que es 60.000,
Y de esos 60.000, ¿cómo cobras? 40% al contado en efectivo y el 60% al crédito. ¿Preguntas? Ok, paso a la siguiente, 20 de enero. Número 4. ¿Qué dice el 20 de enero? Dice, el 20 de enero se recibe la devolución de 4.200 soles de la venta 15 de enero. Se disminuye la deuda del cliente. O sea, un cliente te está devolviendo mercadería que tú le vendiste. Primero, una devolución sobre venta. Estás en el punto 4 en una devolución sobre venta. Cuando el cliente te devuelve mercadería que le vendiste, eso se llama devolución sobre venta. Y tienes que recordar por la PC1 que una devolución sobre venta es un gasto. Entonces tienes que registrarlo en el gasto. Vamos a registrar la devolución sobre venta que es un gasto. No te olvides de eso. Te vas a resultados acumulados y registras aquí devolución sobre venta. Listo. Y registras, como es un gasto, registras la devolución que fue por 4.200. En negativo. Una vez que ya registraste la devolución sobre venta, que es un gasto que va aquí en resultados acumulados, ahora te preguntas cómo devuelves. El problema te dice lo siguiente: se disminuyó la deuda del cliente. ¿Qué quiere decir? Que estos 4.200, su contraparte, se disminuye la deuda del cliente. La deuda del cliente se llama cuentas por cobrar a comerciales. Si disminuyes, eso lo tienes que bajar por la misma cantidad. Y así te quedaría esta transacción. Primero el gasto, porque una devolución sobre venta es un gasto, y como el problema te dice que disminuyes la deuda del cliente, baja las cuentas por cobrar a comerciales. Y fin de esa operación. ¿Dudas por la 4? Ok, paso a la 5. La 5 es el 25 de enero. Ahorita lo leemos. 5. 25 de enero, dice, el 25 de enero se adquiere, o sea, se compra rompecabezas en China por 50.000 soles. La mercadería llegará antes de fin de año a la empresa. Las condiciones fueron 50% al contado y 50% al crédito. O sea, estás comprando mercadería porque las rompecabezas son tu mercadería, pero el problema te dice que aún no te llega. Entonces, si tú compras mercadería pero aún no te llega la mercadería, ¿cómo se llama esa cuenta? Mercadería en tránsito. Cuando tú compras mercadería, pero el problema te dice que aún no te llega, se llama mercadería en tránsito. Entonces registramos. Como no hay mercadería en tránsito, lo voy a registrar aquí en los activos. La mercadería en tránsito es por 50.000 soles y colocas aquí arriba mercadería en tránsito. Una vez que ya registraste la mercadería en tránsito, te preguntas cómo pagas. El problema te dice 50% al contado, 50% al crédito. ¿Qué quiere decir? Que en efectivo baja la mitad, porque fue al contado la mitad, y la otra mitad al crédito. O sea, la otra mitad en pasivos, que se va a llamar cuentas por pagar a comerciales. Y así te quedaría. Primero es mercadería en tránsito, luego te dicen que pagas la mitad al contado, o sea, la mitad baja en efectivo y la otra mitad sube en cuentas por pagar a comerciales. Listo, y como acá afectó al efectivo, yo le voy a poner así, pago por mercadería en tránsito, para colocarlo en mi flujo de efectivo. Y fin del 25 de enero. ¿Preguntas? Ok, paso a las 6. 1 de febrero. Vamos a leer qué dice el 1 de febrero. Ya terminé las 5, ahora paso a las 6. Ahora estamos en febrero. Dice, el 1 de febrero se recibe un préstamo del Banco Interfanc por 56.000 soles a pagarse en 14 meses.
con un interés mensual del 5%. El préstamo se pagará los primeros días de cada mes a partir del 1 de marzo. Ok, ustedes por la PC1 saben que un préstamo tiene 3 pasos. Entonces, primero registra el préstamo. Lo que yo voy a hacer es registrar el préstamo y un préstamo es un pasivo, así que acá voy a añadir. Y voy a colocar, como el préstamo, si ustedes están leyendo el archivo desde su celular, les dicen que el préstamo fue por 14 meses. Como el préstamo supera al año, porque fue por 14 meses, supera al año, vamos a dividir préstamo corto plazo, préstamo largo plazo. Entonces va a ser préstamo por pagar corto plazo, préstamo por pagar largo plazo. Entonces vamos a dividir y vamos a registrar. El corto plazo va a estar los 12 primeros meses. Entonces divide 56,000, que es el préstamo, que fue por 14 meses. Entonces divides 56,000 entre 14 y todo eso por los 12 primeros meses. Eso va a ser el corto plazo. Sacas el mensual primero y lo multiplicas por 12. Ese es tu corto plazo. Y tu largo plazo es lo que sobra. Es decir, que si mi préstamo fue por 56,000, sería 56,000 menos los 48, me sobraría 8,000 que va en el largo plazo. Y ahí está tu préstamo de 14 meses partidos. Los 12 primeros meses en el corto plazo y el resto en el largo. Preguntas. Y todo eso lo cuadras contra efectivo, que sería 56,000 soles. Y acá al costadito le colocas recibo de préstamo. O cobro por recibo de préstamo. Listo. Ya tienes el primer paso. Subieron tus préstamos por pagar y sube tu efectivo. Ahora viene el pago de cuota, que sería el paso 2. Entonces, para eso voy a hacer una especie de borrador. Voy a colocar aquí la pregunta 6. Cálculos. Entonces, ahora voy a registrar el pago de cuotas. Para que tú puedas registrar el pago de cuotas, primero necesitas la cuota mensual. ¿Cómo hallas la cuota mensual? Divide el monto de tu préstamo, que era 56,000 soles, entre los 14 meses que te prestaste. Esa división te sale tu cuota mensual. Una vez que ya tienes la cuota mensual, te preguntas, ¿desde qué fecha pago? Y para eso vuelve a tu ejercicio. El problema te dice que las cuotas se van a pagar los primeros días de cada mes a partir del 1 de marzo. O sea, pagas todo a partir de marzo. Entonces tienes que contar. Si yo pago desde marzo, tengo que contar desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, que es mi periodo que me están pidiendo. ¿Cuántos meses ha pasado del 1 de marzo que pagas hasta el 30 de junio? Cuenta, todo marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. ¿Qué quiere decir? Que vas a pagar 4 cuotas. Hasta aquí, preguntas. ¿Todos de acuerdo que en este préstamo vamos a pagar 4 cuotas? Ok, si vamos a pagar 4 cuotas, ¿cuánto sería eso? Entonces, pago de cuotas será igual a 4 por 4,000. O sea, en total lo que tú vas a pagar de cuotas va a ser 16,000 soles. ¿Preguntas? Como ya sabes que vas a pagar 16,000 soles, ahora registra. ¿Cómo se registra el pago de cuota? Primero baja el efectivo, menos 16,000. Colocas aquí pago de cuotas. Bajas tu efectivo y una vez que bajas tu efectivo, baja tu préstamo. Ahora, en este caso, tienes préstamo a corto y a largo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es bajar el largo, pero como tú pagaste 16,000, no puedes bajar los 16,000 completos en el largo, porque en el largo solo hay 8,000. Entonces, lo que yo voy a hacer es bajar los 8,000 de largo y los otros 8,000, porque son 16,000 que tengo que bajar,
Lo que he hecho es, bajo los 8.000 de largo, porque es lo único que puedo bajar, 8.000, y los otros 8.000 lo bajo en el corto plazo. Y así te quedaría. Ahí están los 16.000, pero como no puedes bajar los 16.000 completos en el largo, entonces lo partes 8.000 en el largo y los otros 8.000 en el corto. Y todo eso contra efectivo. Y así terminas el pago de cuotas. ¿Preguntas? Ok, y por último, el registro del gasto por interés, porque en todo préstamo ustedes tienen que saber que hay intereses, así que hay que registrar el gasto por interés. Ahora, el ejercicio te dice lo siguiente, que hay un interés mensual del 5%, o sea, te dice el problema que la tasa de interés mensual en porcentaje es del 5%. Entonces, si tú tienes la tasa de interés mensual del 5%, ahora calcula el interés mensual. ¿Cuánto sería el interés mensual? Sería el 5% por tu préstamo. ¿Cuánto es tu préstamo? 56.000. Si no te dicen de qué sacar el interés, se saca del préstamo. O sea, tu interés mensual es 2.800. Si ya tienes tu interés mensual, que es 2.800, ahora dime, ¿cuántos meses de intereses tienes que registrar? Y cuidado con lo que están pensando. No les estoy preguntando cuánto pagas, porque cuando tú registras un gasto, y voy a volver a repetir hasta el cansancio, cuando ustedes registran un gasto, no me interesa si pagas o no. Te estoy preguntando desde qué mes utilizas el gasto, desde qué mes has consumido, independientemente que lo hayas pagado el próximo año, no me interesa. O sea, cuando ustedes registran un gasto, no les importa cuándo lo pagas. Entonces, si yo quiero saber cuántos meses de gasto voy a registrar, tienes que tomar la fecha de inicio del problema hasta la fecha que te piden elaborar tus estados. Ustedes saben que les piden hasta el 30 de junio del 19, pero ahora quiero mi fecha de inicio. Vuelve a tu ejercicio y mira, la fecha que inicia tu préstamo es la fecha de inicio del interés. ¿Cuándo comenzó tu préstamo? 1 de febrero. Independientemente que tú lo pagues en marzo, no me interesa cuándo se paga el gasto. Cuando ustedes registran un gasto es desde la fecha de inicio. ¿Cuándo comenzó tu problema? 1 de febrero. Entonces voy a contar desde el 1 de febrero del 2019 hasta el 30 de junio. ¿Cuántos meses de gasto vas a registrar? 5. Entonces registra esos 5 meses de gasto. Te vas a tu ecuación contable nuevamente, fila 16, y vamos a registrar primero el gasto. Yo no registro el efectivo. Miren cómo yo registro. Yo primero, cuando se trata de un gasto, yo registro primero el gasto. Coloco aquí, gasto por interés. Y registras menos 5 meses por el mensual. Ahí está mi gasto. Una vez que ya tienes el gasto, una vez que tú ya tienes el gasto, ya está tu gasto ahí, ahora pregúntate, ¿cómo pago? El problema te dice, de esos 5 meses de gasto que comenzó en febrero, te dicen que se paga desde marzo. Entonces, si tú de estos 5 meses que contaste de febrero a junio pagas a partir de marzo, te están diciendo que lo pagas al mes siguiente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de estos 5 meses solamente pagas 4 porque comienzas a pagar en marzo. O sea, de estos 5 meses solo pago 4. En efectivo 4 sería menos 4 por 2.800, que es el interés mensual. Solamente pago 4 por 2.800. Y el mes que no pagas se llama interés por pagar. Y lo colocamos por acá. 2.800 y eso se llama interés por pagar. Y listo. Y así se registra un gasto. Primero es el gasto por 5 meses, de los cuales, como pagas al mes siguiente, porque el problema te dice que se paga desde marzo al mes siguiente, entonces queda un interés que no pagas y todo lo demás se paga en efectivo. Y como estás pagando en efectivo, eso se llama pago por interés.
Y así terminas los 3 pasos de un préstamo. ¿Preguntas? Ok, entonces revisen el préstamo. Eso yo asumo que ustedes ya saben porque lo han estudiado para la PC1. Ok, ahora paso a la número 7, que es 1 de marzo. Vamos a ir a la 7 y para eso voy a leer. Siete. Dice, el 1 de marzo se paga 96.000 soles por el alquiler de una tienda por un periodo de 4 años. Estás pagando por adelantado un alquiler, es lo que te dicen. Estás pagando por adelantado un alquiler por 4 años. Así que vamos a registrar eso. Si tú pagas un alquiler por adelantado, tienes que aplicar 2 pasos. Primero el pago por adelantado y luego el gasto. Eso es teoría. Entonces registramos. Primero voy a registrar el pago. En este caso, como es por 4 años, vamos a registrar aquí alquiler pagado por adelantado corto plazo y alquiler pagado por adelantado largo plazo. Corto y largo. Entonces, vamos a dividir. ¿Cuánto es lo que tú pagas? Según el problema, tú has pagado 96.000 soles por 4 años. Ok, como lo quieres partir, en el corto plazo solamente puede estar el primer año. Entonces, en el corto plazo sería los 96.000 entre 4, solo el primer año. Y en el largo plazo lo que falta sería 94.000 menos 24, lo que falta es 94.000, perdón, 96.000. Entonces, en el corto plazo es 96.000 entre 4, ahí está el primer año, y los otros 3 años sería aquí, 96.000 menos 24.000. Eso sería los 3 años restantes, 72. Y ahí está tus 96.000 soles partidos, corto y largo. Y como todo eso lo pagaste, eso contra efectivo. Menos 96.000. Ya está. Y esto se coloca pago por alquiler. Una vez que ya registraste el pago de un alquiler por adelantado, ahora registra el gasto automático. Te vas aquí a resultados acumulados y registras el gasto. Le vas a poner gasto por alquiler. Para eso hay que sacar el gasto mensual. Si tú pagaste 96.000 soles por 4 años, divide eso, sería 96.000 entre 48 meses. ¿Por qué entre 48? Porque 4 años tiene 48 meses. Entonces, si tú quieres el gasto mensual, hay que dividir lo que pagaste entre la cantidad de meses, que es 48. Eso es el mensual. Y ese mensual hay que multiplicarlo por los meses. ¿Cuántos meses de gasto vas a registrar? Ve de nuevo a tu ejercicio y mira la fecha. ¿Cuándo comenzó? 1 de marzo. Entonces, del 1 de marzo hasta el 30 de junio, que es lo que me están pidiendo, ¿cuántos meses ha pasado? Cuenta. Todo marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. Entonces, al mensual lo multiplicas por 4. Y ahí te sale tu gasto, menos 8.000. Ese sería tu gasto por alquiler y ese gasto lo bajas con alquiler pagado por adelantado. Como tienes corto y largo, prime largo. Y así terminas esa transacción. ¿Preguntas? Ok. Ahora paso a la número 8, que es el 15 de marzo. Vamos a leer la número 8. Dice, el 15 de marzo se vendió el 50% de las inversiones de corto plazo por un valor de 4.000 soles al contado. Estás vendiendo acciones. Eso también lo hemos visto para la PC1. Cuando tú vendes acciones, tienes que aplicar 3 cosas. Primero, tienes que preguntarte a cuánto lo vendiste. ¿A cuánto lo vendiste? 4.000 soles. Ok, entonces lo primero que tienes que hacer es subir tu efectivo. 4.000. Listo.
Luego te preguntas, una vez que tú ya sabes que vendiste las acciones en 4.000 soles al contado, lo primero que tienes que hacer es subir tu efectivo. Luego te preguntas, ¿cuánto te costaron esas acciones? Según el problema, dice que tú vendiste el 50%, o sea, de tus acciones que se llaman inversiones a corto plazo, dice que tú vendiste el 50%. Entonces, en inversiones a corto plazo le vas a bajar el 50% de lo que tú tienes. O sea, 7.500. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que te costó 7.500, tú lo estás vendiendo en 4.000 soles. Entonces, ¿ganas o pierdes? Si a ti te costó 7.500 las acciones y lo estás vendiendo en 4.000, estás perdiendo. Y como es una pérdida y eso es un gasto, te vas a resultados acumulados y registras el gasto. Gasto por pérdida por venta de acciones, así se llama. Y registras la diferencia. Sería menos 7.500 que te costó más 4.000 soles. ¿Cuánto pierdes? 3.500. Y así te cuadró la venta de acciones. Sube tu efectivo, baja el costo de las acciones y la diferencia en este caso me dio una pérdida, un gasto. Si te hubiese dado un ingreso, colocabas el ingreso en positivo. ¿Preguntas? Ok, paso a la siguiente. Después del 15 de marzo viene el 20 de marzo. 20 de marzo. Número 9. Dice, el 20 de marzo se vendió mercadería al crédito al cliente Quebrados S.A. por un valor de 300.000 soles. Por el monto de la venta se otorgó una rebaja de 1.500 soles. O sea, esto no es una venta común y corriente, es una venta con rebaja. ¿Cómo se registra la venta con rebaja? Primero registra la venta. Una venta siempre se registra en el ingreso. Entonces registras acá y colocas ingreso por venta, 300.000 soles. Listo. Una vez que ya registraste el ingreso, el problema te dice que por esa venta has otorgado una rebaja. La rebaja sobre venta es un gasto. Debajo del ingreso le pones gasto por rebaja sobre venta, menos 1.500. Entonces ya tienes el ingreso y el gasto. El ingreso es la venta y como le otorgaste una rebaja, eso es un gasto. Una vez que ya tienes el ingreso y ya tienes la rebaja, que es el gasto, ahora te preguntas, ¿cuánto cobras? Como todo el cobro fue al crédito, entonces la diferencia de 300.000 menos la rebaja, eso va a ser lo que cobras al crédito. O sea, en cuentas por cobrar a comerciales, vas a registrar la diferencia. 300.000 menos la rebaja, eso es lo que cobras al crédito, menos 298.500 y ya te cuadró. Ahí lo tienes. Primero registro la venta, que es un ingreso, automáticamente debajo registras la rebaja, que es un gasto, y lo que tú cobras es la diferencia. Y esa diferencia, como te dice que es al crédito, en cuentas por cobrar a comerciales. Y así terminas esa transacción del 20 de marzo. ¿Preguntas? Ok, paso a la 10. 1 de abril. Dice, el 1 de abril un accionista realiza un aporte efectivo por 50.000 soles. Entonces vamos a registrar el aporte de accionista. 1 de abril, un aporte de accionista. Voy a colocar aquí aporte de accionista. Dice que fue 50.000 soles. Entonces sube tu efectivo en 50.000. Y como fue un aporte del accionista, además que sube tu efectivo, también que sube tu capital social. Y terminaste con esa transacción. Sube capital social, sube efectivo. ¿Preguntas? Ok, acá me faltó colocar que era estos 4.000. Eso era cobro por venta de acciones. Hay que colocarlo para el estado de flujo. Listo. Ahora sí, ya terminé el 1 de abril, ya coloqué que este efectivo es aporte de accionista. Ahora voy a pasar a la 11. 1 de mayo.
Dice, el 1 de mayo, el jefe de almacenes informa que la mitad de la mercadería adquirida en China ya se encuentra en la empresa. O sea, llega la mitad de la mercadería en tránsito, es lo que te están diciendo. Entonces vamos a registrar. 1 de mayo, llega la mitad de la mercadería en tránsito. O sea, ustedes se acuerdan que la mercadería en tránsito era 50.000. Dice que llega la mitad. ¿Cómo se registra eso? Vas a bajar de estos 50.000 la mitad, que es 25.000. Y una vez que bajas la mitad, porque dice que llega a la mitad, su contraparte es contramercadería y sube tu mercadería. Esa mercadería en tránsito, cuando llega es baja tu mercadería en tránsito por la mitad y su contraparte sube tu mercadería. Y fin de esa transacción. ¿Dudas por el 1 de mayo? Ok, ahora voy a la número 12, que es el 5 de mayo. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. 12, 5 de mayo. El 5 de mayo se paga 4.500 soles a un proveedor de rompecabezas por concepto de separación de mercadería que será recibida en 2 meses. O sea, le estamos adelantando al proveedor dinero. Cuando tú separas o adelantas al proveedor dinero, eso se llama anticipo al proveedor. Es una cuenta que tienes que saber por la PC1. Cuando tú adelantas dinero, eso se llama anticipo al proveedor. Entonces registramos. Primero creas la cuenta anticipo al proveedor, que es un activo, lo creamos por aquí. Vamos a colocar acá anticipo al proveedor y registramos el monto del anticipo, que es 4.000 soles, si no me equivoco, voy a ver en mi celular, sí, 4.500, perdón. Entonces hemos adelantado 4.500 a tu proveedor, ahí está, anticipo al proveedor. Y como adelantaste ese dinero, como lo pagaste, entonces lo cuadras contra efectivo. Y este efectivo es pago a proveedor. Listo, y ahí lo tienes. ¿Preguntas? Ok, ahora pasamos a la siguiente. 13, 1 de mayo. Ok, no importa que la fecha esté desordenada, vamos a seguir la fecha. 1 de mayo, la número 13. 13. Dice, el 1 de mayo se adquiere, o sea, se compra equipos, 20% al crédito y el resto al contado por 13.000 soles. Estos equipos tienen una vida útil de 5 años y un valor de rescate de 1.000 soles. En esta pregunta hay 2 transacciones. La primera es la compra de equipos y la segunda, que ustedes ya saben que les pusieron una pregunta en la PC1 de full de depreciaciones, ya saben que la segunda es para depreciar. Entonces vamos a comenzar. Primero voy a comprar los equipos, así que voy a poner equipos. ¿Hay equipos? No, entonces lo voy a agregar. Vamos a insertar más columnas que me va a faltar espacio y voy a colocar acá equipos. Y vamos a registrar la compra de equipos. Se supone que yo estoy comprando equipos por 13.000 soles. Ahí está mi compra de equipos. Dice que de esos 13.000, 20% fue al crédito, o sea, de esos 13.000, 20% no pago. Como fue al crédito, lo voy a colocar por aquí. 13.000 por el 20%, eso se llama cuentas por pagar diversas. Y el 80% al contado, o sea, el 80% en efectivo. Menos 13.000 por el 80%. Y eso se llama pago por compra de equipos. Ya tengo la compra de equipos. Subió mis equipos, que es 13.000, el 80% en efectivo y el 20% al crédito, que se llama cuentas por pagar diversas. Pero ahí no termina. ¿Por qué? Porque en ese mismo periodo hay que registrar la depreciación. Porque te dicen que la vida útil es de 5 años y el valor de rescate es de 1.000 soles. Entonces vamos a depreciar. Ustedes saben que una depreciación, ¿cómo se registra? Primero el gasto.
Toda depreciación de equipos, cuando tú no veas la palabra acumulada y solo te digan depreciación, es un gasto. Así que vamos a registrar el gasto. Colocas gasto por depreciación de equipos. Y calcula con la fórmula. La fórmula es el costo de los equipos, que es 13.000, menos el valor de rescate, que es 1.000, que es dato del problema. Si estás viendo el archivo, tienes un valor de rescate de 1.000 soles. Y te dicen que es su vida útil de 5 años. Entonces sería costo menos valor de rescate entre 5 años. Esta fórmula que ustedes ven es el anual. Pero cuando hablamos de gasto, no queremos el anual. Entonces, a ese anual que ustedes ven aquí, lo dividen entre 12. Y eso te da el mensual, que es 200. Y como yo no quiero un gasto mensual, sino tengo que saber cuántos meses de gasto voy a registrar, a ese gasto mensual hay que multiplicarlo por los meses. ¿Cuántos meses? Como se trata de gasto, te vas a tu ejercicio y te preguntas, los equipos, ¿cuándo lo compré? 1 de mayo. Entonces, del 1 de mayo al 30 de junio, que es lo que me están pidiendo, ¿cuántos meses de gasto voy a registrar? Cuenta, todo mayo, todo junio, 2 meses. Entonces, a esos 200 lo multiplicas por 2 y solamente registras 2 meses, obviamente en negativo. Y ahí está tu gasto por depreciación de equipos, por 2 meses. ¿Preguntas por qué por 2 meses? Una vez que ya registraste por 2 meses, ¿ahora qué viene? Ahora viene la depreciación acumulada. El gasto por depreciación jamás es contra efectivo. Siempre es con depreciación acumulada. Te vas a los activos, colocas los menos 400 también y colocas aquí depreciación acumulada de equipos. Vean la diferencia. Una cosa es depreciación acumulada, que es un activo, y otra cosa muy diferente es gasto por depreciación. No es lo mismo. Si ustedes tienen depreciación de equipos, se está refiriendo al gasto. Si ustedes tienen depreciación acumulada, se está refiriendo al activo. Hay mucha gente que me dice, Gina, pero la depreciación acumulada no es un gasto. No, no es un gasto, es un activo. Para que la depreciación acumulada sea un gasto, debe de decir depreciación a secas, no tener la palabra acumulada. Entonces tengan cuidado con esas distinciones. Gasto por depreciación es a secas, depreciación, listo. No hay la palabra acumulada, pero cuando es un activo se le llama depreciación acumulada. Entonces la palabra acumulada hace que la depreciación sea un activo y no un gasto. Ok, y así termino esa transacción. ¿Preguntas? Listo, y paso a la última de la 14 para ir a la información adicional. Pregunta 14, dice, el 30 de junio se tiene dividendos en acciones. Eso lo acabamos de ver ahorita nada más en el estado de cambios. ¿Qué son dividendos en acciones? Comenzando por ahí. Los dividendos en acciones son sinónimos de capitalización. Entonces, si tú tienes un dividendo en acción, te están diciendo capitalizar. Entonces, acuérdate el estado de cambio en el patrimonio neto. ¿Cómo se capitaliza un dividendo en acción? Hay dos movimientos. Sube tu capital social y baja tu resultado acumulado. Entonces, eso regístralo en la ecuación contable. Cuando tú tienes un dividendo en acción, se registra de esta manera. Pregunta 14 es 30 de junio. 30 de junio. Dividendos en acciones es capitalización. ¿Cómo funciona una capitalización? Sube capital social, aquí, 11.000, sube capital social y baja resultados acumulados. Y eso al costado le pones capitalización. Y así siempre funcionan las capitalizaciones o también conocida como dividendos en acciones. Sube capital social, baja resultado acumulado. No hay otra forma de registrarlo, es la única que hay. ¿Preguntas por la capitalización? Ok, ya tienes la capitalización.
Ahora registra los dividendos, porque al 30 de junio también tienes otra transacción que son los dividendos. ¿Qué dice? Y se tiene dividendos por 5.000 soles que serán pagados el próximo año. Si tú tienes dividendos que serán pagados el próximo año, ¿cómo sería la transacción? La transacción sería de esta manera. Si tú solamente tienes dividendos, los dividendos también, ¿cómo funcionan los dividendos? No dividendos en acciones, sino solamente dividendos. Los dividendos funcionan de esta manera. Bajan en resultados acumulados, colocas menos 5.000 dividendos, bajan en resultados acumulados y luego te preguntas, ¿lo pagué o no lo pagué? Según el problema, dice que se paga el próximo año. Si se paga el próximo año, eso es un pasivo. Y colocas aquí los 5.000 en el pasivo y eso se llama dividendo por pagar. Si no pagas los dividendos, eso es dividendo por pagar. O sea, los dividendos siempre van en resultados acumulados, pero si no lo pagas, es dividendo por pagar. Y si lo pagaste, efectivo. Tienes dos opciones. Y así se termina la pregunta 14. ¿Dudas? Ok, pasamos a la información adicional. Vamos primero a esta transacción. Dice, información adicional. El inventario físico de mercadería fue de 25.000 soles. Entonces, esto lo voy a registrar al final, ¿de acuerdo? Esto lo voy a dejar al final para registrar todo lo demás. Y luego irme al inventario físico de mercadería, que es el saldo final. Entonces, voy a comenzar por el siguiente. Lo que está pintado de turquesa al final. Dice, el gasto por luz, agua y teléfono asciende mensualmente a 1.000 soles y se paga cada fin de mes. Ok, son gastos de 1.000 soles. Recuerda que en este caso, como no hay fecha de inicio, tienes que ir al inicio de tu problema y chequear cuándo comenzó tus transacciones, 1 de enero. Entonces, si tus gastos mensuales son de 1.000 soles y comenzó en enero, tienes que contar desde enero hasta junio, o sea, 6 meses de gasto. Y registras. Le pones gasto por LAT y registras menos 1.000 por 6, porque son 6 meses, de enero a junio. Y ahora te preguntas, ¿cómo pagas? De estos 6 meses, ¿cómo pagas? Te dice que todo a fin de mes. Si es todo a fin de mes, todo es contra efectivo. Y baja tu efectivo. Y esto sería pago por LAT. Le voy a poner info adicional 2. ¿Preguntas? Ok, ahora voy a ir al tercer punto. Ya terminé el gasto por luz, agua y teléfono. Ahora voy a ir al tercer punto. ¿Qué dice el tercer punto? Dice, el saldo final de la cuenta provisión o estimación es equivalente al 10% del saldo final de las cuentas por cobrar. O sea, te están diciendo que el saldo final de la provisión tiene que ser equivalente al 10% del saldo final de las cuentas por cobrar. Perfecto. Entonces comienzo. Voy a hacer una línea por acá para hallar los saldos finales. Y me están diciendo lo siguiente, me están diciendo que el saldo final de la estimación, ¿cuál es la estimación? Esta de acá. Dice que el saldo final, acá le voy a poner saldo final. Me están diciendo que el saldo final de la estimación, que es la provisión, que es esto de acá, tiene que ser el 10% del saldo final de las cuentas por cobrar. Suma todas las cuentas por cobrar, todas las que tienes, sumas y restas. Y a todo esto tienes que sacar del 10%. O sea, ¿cuánto sería el saldo final de la provisión? 36.000. Y obviamente en negativo, porque toda provisión siempre es en negativo. O sea, lo que te estaban diciendo es que el saldo final de la provisión tiene que salirte 36.000. Yo te pregunto, ¿cuánto tienes de provisión? 3.200. Entonces, si tú tienes de provisión 3.200, ¿cuánto le falta a 3.200 para llegar a 36.000? Saca la diferencia.
restas 36.230 menos 3.200, eso te da 33.030. O sea, a estos 3.200 le falta 33.030 para llegar a 36.230. Y esos 33.030 en negativo es tu gasto por cobranza dudosa. Y así se termina la información 3. Registraste lo que falta y eso es tu gasto. Y te vas al gasto y lo registras también. ¿Y eso cómo se llama? Ese gasto que está aquí se llama gasto por cobranza dudosa. Y fin del problema. Y así terminas la transacción 3. Es un gasto por cobranza dudosa contra una provisión. ¿Preguntas? Ok, paso a la info 4. Información adicional número 4. Los sueldos, dice, los sueldos ascienden a 800 soles mensuales y son pagados el primer día del mes siguiente. Ok, los sueldos para ti son gastos, entonces registra los gastos. Como te dan los gastos mensuales, que son 800 soles, entonces tú sabes que en este periodo te están preguntando desde enero hasta junio. Entonces hay que registrar 6 meses de gasto. Primero registra tu gasto, eso se llama gasto por sueldo, te vas a resultados acumulados y registras tu gasto por sueldo. Y colocas menos 800 por 6, porque es de enero a junio. Esto sería por 6 meses, 4.800. De estos 6 meses de gasto que ya registraste, ahora pregúntate, ¿cuánto pagas? El problema, si tú vuelves a leer, el problema te dice que se paga al mes siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que de estos 6 meses de gasto, de enero a junio, solamente pagas 5. Como has registrado 6 meses y te dice que se paga al mes siguiente, solamente pagas 5. Entonces sería, en efectivo, 5 por 800. Eso es lo que pago, 4.000 soles. Pago por sueldo. Y el resto que no pago, que es un mes, el resto que no pago sería en sueldo por pagar. Y así te quedaría. Tu gasto es por 6 meses, de esos 6 meses, como te dice que se paga el mes siguiente, hay un mes que no pagas que se llama sueldo por pagar y los otros 5 en efectivo. Y así terminas la info adicional 4. ¿Preguntas? Ok, info 5. Ya, la 5 lo voy a obviar porque es depreciación, no lo voy a hacer por un tema de tiempo porque ya hemos depreciado acá arriba, así que no voy a hacer la 5, ya lo vamos a ver en otros ejercicios por un tema de tiempo, voy a borrar la 5, ya ustedes saben depreciar. Y luego me dan la tasa de impuesto a la renta, pero esta tasa de impuesto a la renta lo voy a hacer al final. ¿Qué es lo que me está faltando en esta información adicional? El punto 1. El inventario físico de mercadería el 30 de junio fue 25.000 soles. Ok, inventario, mercadería. Saldo final de la mercadería. Aquí está, columna I. Dice que el saldo final de la mercadería es 25.000 soles. Ok, coloca 25.000. Yo te pregunto lo siguiente. Si tu inventario final de mercadería se supone que tiene que darte 25.000, si tú sumas todo eso, ¿te da 25.000? No. Entonces, vamos a registrar el costo de venta. Siempre que a ustedes les dan un inventario final, nunca te va a cuadrar. ¿Por qué? Porque lo que te falta es el costo de venta. Así que sumas todo lo que tú tienes registrado y le restas el inventario final. Y esto es lo que tienes que restar, 36.000 soles. Y todo eso en negativo. Entonces, de todo lo que tú tenías, le tienes que restar 36.000 a la mercadería para llegar al saldo final. Y estos 36.000 que tú le restas a la mercadería, eso se llama costo de venta.
Y esto es un gasto. Esto que tú restas a la mercadería para llegar al saldo final de mercadería se cuadra con un gasto. Y acá colocas menos 36.000 y eso es el gasto por costo de venta. Y así terminas de registrar todas las transacciones. Preguntas. Una vez que ya tienes todo mapeado en tu ecuación contable y está todo mapeado en la super ecuación contable, ahora tenemos que hallar el impuesto a la renta y la reserva legal. Y esto lo vas a dejar al final. Esto se deja al final. Esto es para los estados. Así que de frente, una vez que hayas terminado todo, esta tasa del impuesto a la renta y la tasa de la reserva legal lo dejas al final. Y ahora sí, sin necesidad de sumar nada, lo dejas así tal cual y de frente te vas a tus estados, porque sabes que te revisan los estados. Entonces, aquí está mi borrador, ya tengo todo listo y ahora voy a comenzar a hacer mis estados. Voy a comenzar primero con el estado de resultados, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer, cada estado lo voy a hacer en una pestaña diferente. Para eso tienes que saber ya los esquemas. Voy a comenzar con el encabezado. ¿Cómo se llama la empresa? Con esta la hago SAC. Ok. Entonces colocas. Con esta la hago SAC. Estado de resultados del 1 de enero del 2019 al 30 de junio del 2019, que era tu periodo, y expresado en soles. Listo. Y ahora sí, como vamos a hacer el estado de resultados, recuerda por la teoría que el estado de resultados solo se enfoca en ingresos y gastos. Así que solamente te vas a enfocar en esta parte de tu ecuación contable. Solamente te enfocas en esta parte. En esta partecita de acá. Solamente en ingresos y gastos. Y tus ingresos y gastos están en resultados acumulados. Así que todo lo que has puesto aquí lo tienes que registrar en el estado de resultados, solamente ingresos y gastos. Por eso es tan importante saber cómo se registra un ingreso y cómo se registra un gasto. Ahora sí, como tú ya lo tienes todo aquí, vamos a registrar los ingresos y gastos. Primero, comienza con ventas brutas. Las ventas brutas son todos los ingresos de mercadería. Te vas a tu ecuación contable y buscas todos los ingresos por venta de mercadería. Sería 60.000 más 300.000. Solamente teníamos 2 ingresos. Listo. Luego a esas ventas brutas le restas las devoluciones y rebajas sobre ventas que sí lo tengo. Tengo una devolución sobre venta que es un gasto que está en negativo y le sumas una rebaja sobre venta que también tiene. Sería 4.200 menos 1.500. Y ahí están tus devoluciones y rebajas sobre ventas. Totalizas, restas, obviamente, en tu calculadora y eso que te da las ventas netas. Una vez que ya tienes las ventas netas, viene el costo de venta, es la estructura. ¿De dónde sacas el costo de venta? Te vas a la ecuación contable y aquí está el costo de venta. Sacas la diferencia y eso que te da la utilidad bruta. Una vez que ya tienes la utilidad bruta, partes partidas operativas y dejas un espacio regular y luego vienen las partidas financieras. Y empiezas a clasificar. Ingreso por alquiler. El ingreso por alquiler es una partida operativa. Entonces colocas ingreso por alquiler y colocas el monto del ingreso que es 3.500. Ya está. ¿Qué más? Ingreso por venta ya lo usaste, devolución sobre venta ya lo registraste, ahora gasto por interés. El gasto por interés, si ustedes revisan en su resumen, el gasto por interés es una partida financiera. Entonces colocas acá en partida financiera, jalas el gasto por interés y colocas al costado gasto por interés. ¿Qué más?
Luego tienes el gasto por alquiler. El gasto por alquiler de menos 8.000, eso es una partida operativa. Entonces te vas a las partidas operativas y colocas los menos 8.000 del gasto. Listo. ¿Qué más? Gasto por pérdida por venta de acciones. El gasto por pérdida por venta de acciones de menos 3.500, eso es una partida financiera. Si ustedes revisan su resumen, están en las partidas financieras. Entonces, esto lo ponemos en las partidas financieras. Y colocas menos 3.500. Listo. ¿Qué más? Ingreso por venta ya lo hemos usado, la rebaja sobre venta ya lo hemos registrado y ahora todo lo que viene. Gasto por depreciación de equipos. El gasto por depreciación de equipos es operativa. Todo lo que sea depreciación es operativa. Listo. Ahora, tienes que recordar dos cosas. La capitalización y los dividendos no pertenecen al estado de resultados. Eso pertenece al estado de cambios en el patrimonio. Así que esto no lo vayas a registrar en el estado de resultados porque no es ni gasto ni ingreso. Eso va en el estado de cambios, así que lo dejo. Y ahora viene todo lo demás. Estos tres, gasto por LAT, gasto por cobranza dudosa y gasto por sueldo, es operativa. Y lo registras. Y finalmente te falta el gasto por costo de venta. El gasto por costo de venta ya lo registraste. Aquí está. Y ahora sí, ya terminaste de registrar todos los gastos y todos los ingresos y ahora sumas. Total de partidas operativas. Sumas y restas dependiendo del signo. Te puede salir positivo o negativo. Te salió negativo. Y luego viene la utilidad operativa. ¿Cómo sacas la utilidad operativa? La utilidad operativa es utilidad bruta menos los 48.000 soles. Ustedes en su calculadora lo tienen que poner como menos para que reste. Y eso te da la utilidad operativa. Una vez que ya tienes la utilidad operativa, sumas tus partidas financieras, que solamente hay dos, que te sale negativo, y eso te da el total de partidas financieras. Una vez que ya tienes el total de partidas financieras que viene, la utilidad antes de impuesto. ¿Cómo calculas la utilidad antes de impuesto? La utilidad antes de impuesto es utilidad operativa menos el total de partidas financieras, menos porque tiene el signo negativo. Y eso te da la utilidad antes de impuesto. Y recién acá calculas el impuesto a la renta. ¿A qué es igual el impuesto a la renta? El impuesto a la renta, según tu ejercicio, si ustedes van al final, el impuesto a la renta siempre es el 29.5%. Entonces registras 29.5% del UAI. Saca la diferencia y eso que te da la utilidad neta. Y ahí tienes el primer estado. ¿De dónde sacaste todos los datos del estado de resultados de la columna resultados acumulados? Aquí. Por eso es importante colocar los conceptos al costado para que solamente copies y pegues cuando estés armando el estado de resultados. ¿Preguntas? Y así te queda toda la estructura. Ahora, ya tienes el estado de resultados. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un poco de formato para hacer el siguiente estado. Ya tengo el estado de resultados, que va a ser el primero que voy a armar, y ahora viene el estado de cambios en el patrimonio neto, que lo voy a hacer en la siguiente pestaña. Estado de cambio en el patrimonio neto. Para eso lo mismo, tienes que hacer el encabezado importante, voy a copiar el mismo encabezado, y lo único que voy a cambiar es el nombre del estado, se va a llamar estado de cambio en el patrimonio neto. Listo. Y vamos a hacer toda la estructura.
Para eso tienes que ya haber memorizado la estructura del estado de cambio en el patrimonio neto. ¿Cómo es el estado de cambio? Es así, en la parte superior se coloca capital social, reserva legal, otras reservas y finalmente resultados acumulados. Ya está. Y en esta parte colocas todos los conceptos que están en tu resumen, que es saldo inicial, aporte de capital, capitalización de utilidades, utilidad neta, reserva legal del periodo, otras reservas y dividendos. Y finalmente el saldo final. Armas todo el encabezado y ahora completa. Lo primero que tienes que tú hacer siempre, y eso te lo vengo diciendo desde las clases pasadas, es que tienes que completar primero las obligatorias, estas dos. Entonces, ¿de dónde vas a sacar la utilidad neta? Del estado de resultados. Te vas a resultados acumulados aquí y jalas del estado de resultados. Como has hecho el estado de resultados primero, jala la utilidad neta que te salió. Ahí está. Una vez que ya tienes la utilidad neta, calculas la reserva legal del periodo que está en la reserva legal, le sacas siempre el 10% de la utilidad neta y su contraparte siempre negativo en resultados acumulados. Listo. Hasta aquí, preguntas. Una vez que ya tienes las cuentas obligatorias, ahora sí chequea si tiene los demás. Primero, saldo inicial. Los saldos iniciales sí tienes. Te vas a tu ecuación contable y colocas. Te ubicas en el patrimonio. Saldo inicial es 238 para capital social. Para la reserva legal es de 5.000. Y otras reservas no hay y resultados acumulados es de 40.000. Listo, ya tienes los saldos iniciales y lo copias. Luego, ¿hay aporte de capital? Creo que sí. Yo recuerdo que hay un aporte de capital. Ahí está. Estos 50.000 era un aporte de capital. Entonces lo colocas en capital social, aquí. Porque ahí van los aportes de capital. Jalas los 50.000 y lo colocas en capital social. El resto vacío. Luego, capitalización de utilidades. ¿Hay capitalización de utilidades? Sí. Te vas a tu ecuación contable y acá habíamos puesto una capitalización de 11.000. Entonces registra esa capitalización. ¿Cómo se registra la capitalización? Es, sube capital social por 11.000 y baja resultados acumulados por la misma cantidad. Listo. ¿Preguntas? Luego, ¿hay otras reservas? No, pero sí hay dividendos. Los dividendos siempre van en resultados acumulados. ¿Cuánto eran los dividendos? Te vas a tu ecuación contable y los dividendos eran por 5.000 soles. Entonces, te vas a resultados acumulados y aquí colocas menos 5.000. Listo. Ya tienes todo tu estado de cambio listo. Y ahora simplemente sumas y restas cada columna dependiendo del signo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta porque me falta todavía algo? Ok, una vez que ya completaste el estado de cambio en el patrimonio neto, nunca te olvides del tope. Vamos a hallar el tope. El tope siempre es el 20% del total del capital social. Ok, y lo que te dice el problema es que el saldo final de la reserva legal no puede ser mayor a tu tope. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple con la teoría. El saldo final de la reserva legal no es mayor a mi tope. Como no es mayor a tu tope, no pasa nada. Está cumpliendo con la teoría, entonces lo dejas así tal cual. Y ese sería el estado de cambio que le tendrías que presentar al profesor. ¿Preguntas?
Ok, y por último, el estado de flujo de efectivo. Para el estado de flujo de efectivo voy a copiar el mismo encabezado, pero solamente le voy a cambiar el nombre del estado. Le voy a colocar estado de flujo de efectivo. Ya está. Y ya sabes la estructura del flujo de efectivo. En el flujo de efectivo hay 3 actividades, entonces le vamos a colocar actividades de operación, deja un espacio, luego por acá actividades de inversión y luego viene las actividades de financiamiento. Listo. Vamos a ponerle un poco de formato. Ya está. Y ahora, para hacer el estado de flujo de efectivo, lo único que tienes que hacer es mirar el efectivo. Te vas a tu ecuación contable y miras solamente el efectivo, solo el efectivo. Ecuación contable y por algo has puesto todo tu efectivo. Estos son los movimientos efectivos. Entonces, solamente el estado de flujo de efectivo se va a sacar de los movimientos de efectivo. O sea, todos los pagos y todos los cobros. Entonces comienza. Tenemos un cobro por adelantado de 7.000 soles. Eso era un cobro por alquiler por adelantado. Entonces, registra. Eso no es ni financiamiento ni inversión. Entonces, es operación. Y colocas aquí. Acá ya lo colocas todo completo. Cobro por alquiler o cobro por adelantado de alquiler. Y colocas los 7.000 soles. Positivo. Listo. Luego, ¿qué más? ¿Qué otro movimiento efectivo tengo? Pago por sueldo, menos 8.000. Ok. Pago por sueldo no es ni financiamiento ni inversión, o sea, operación. Menos 8.000. ¿Qué más? Pago por impuesto. El pago por impuesto es menos 5.900. No es ni financiamiento ni inversión, es operación. Pago por impuesto. Menos 5.900. ¿Qué más? Cobro por venta. El cobro por venta de mercadería también es una actividad de operación. 24.000 soles. Colocas 24.000 soles en actividad de operación y colocas cobro por venta de mercadería. ¿Qué más? ¿Qué otro movimiento tienes? Pago por mercadería en tránsito, lo mismo. Eso no es ni financiamiento ni inversión, o sea, es operación. Menos 25.000 y colocas pago por compra de mercadería en tránsito. Listo. ¿Qué más? 56.000 soles, cobro por recibo de préstamo. Esos 56.000 soles fue por un préstamo. Eso es una actividad de financiamiento. Te vas a la actividad de financiamiento y colocas cobro por préstamo. Y colocas los 56.000 soles positivos. ¿Qué más? Luego viene pago de cuotas, obviamente del préstamo. Eso también es financiamiento. Te vas al flujo de efectivo y colocas pago por cuota del préstamo. Y colocas los menos 16.000 soles. ¿Qué más? Pago por intereses. Los pagos por intereses también es financiamiento, 11.200. Entonces colocas menos 11.200 y registras pago por intereses. ¿Qué más? Pago por alquiler. Este es un alquiler por adelantado, menos 96.000 soles. Eso no es ni financiamiento ni inversión, entonces es operación. Pago por adelantado de alquiler. Y colocas menos 96.000 soles. En negativo porque es un pago. ¿Qué más?
Cobro por venta de acciones. El cobro por venta de acciones por 4.000 soles. Eso es inversión. Si tú miras tu teoría, todo lo que sea cobro por venta de acciones es inversión. Entonces colocas cobro por venta de acciones, inversión, 4.000 soles positivo. ¿Qué más? Aporte de accionista en efectivo. Un aporte de accionista es como un aumento de capital. Eso es una actividad de financiamiento. Así que colocas acá aumento de capital en efectivo. Siempre es financiamiento y colocas los 50.000 soles. ¿Qué más? Pago a proveedor. Todo lo que sea proveedor es operación. Entonces, el pago a proveedor, vas a actividad de operación menos 4.500 y le colocas pago a proveedor. Listo. ¿Qué más? Pago por compra de equipos. Todo lo que tenga que ver por compra de activo fijo, como los equipos, maquinaria, muebles, vehículo, es inversión. Entonces te vas al flujo de efectivo en inversión y colocas pago por compra de equipos. ¿Cuánto era el monto? Me olvidé. Menos 10.400. Listo. ¿Qué más? Pago por LAT. Los pagos por LAT es operación al igual que el sueldo. Entonces voy a poner aquí pago por LAT y también pago por sueldo. Pago por LAT era menos 6.000 y el pago por sueldo menos 4.000. Entonces sería menos 6.000 el LAT, menos 4.000 el sueldo. Listo. ¿Hay algún otro efectivo? No. Entonces, esos son todos los movimientos de efectivo que tuve en el ejercicio. ¿De acuerdo? Y que ya lo clasifiqué cuáles son operación, cuáles son inversión, cuáles son financiamiento. Ya está clasificado, aquí está, y ahora lo único que tienes que hacer en tu calculador es sumar cada uno de estos números. Ajá, tengo una pregunta. Romy, hay 2 pagos por sueldo. Uy, ¿dónde puse pago por sueldo? Uy, aquí. Entonces lo tengo que juntar, gracias, no me di cuenta. Hay que juntar, no puede haber 2 pagos por sueldo. Entonces a estos menos 8.000 hay que sumarle los menos 4.000. Ahí está, no puede haber 2 pagos por sueldo. Ahora sí, Romy, gracias. Simplemente lo englobas en uno solo. Si tienes 2 pagos por sueldo, aquí uní el de 8.000 y el de 4.000. No puede haber 2 del mismo concepto. ¿De acuerdo? Ahora sí, voy a verificar que no haya puesto nada igual. Esto está bien, esto también. Listo, ahora sí, suma y resta dependiendo de tu signo. En tu calculadora tienes que sumar y restar todos los números y totalizas cada uno de ellos. Ya está, y acá le pones total del flujo neto de actividades de operación, total del flujo neto de actividades de inversión y finalmente total del flujo neto de actividades de financiamiento. Hay algunos que te van a salir negativos, otros positivos, no hay ningún problema. Y ahora sí, una vez que ya tienes las 3 actividades, aquí abajo colocas saldo inicial de efectivo al 1 de enero del 2019, eso es dato, te vas a la ecuación contable y los saldos iniciales de efectivo están en rojito, listo. Luego aquí vas a colocar flujo del periodo, la suma del flujo del periodo, que sería el flujo de la actividad de operación que está en negativo, menos los 6.400 más los 78.800. Te salió negativo y ahora resta. Si te sale negativo hay que restar el saldo inicial menos el negativo, que sería el flujo. Y eso sería el saldo final de efectivo al 30 de junio del 2019. Y ahí está tu estado de flujo de efectivo. Y eso es todo lo que tenías que haber hecho. O sea, la estructura es la misma que está en tu resumen. No ha cambiado en nada. Solamente que los datos obviamente se saca de acuerdo al problema.
Ahí está tu flujo de efectivo con el encabezado, todo el orden. El estado de cambio en el patrimonio, lo mismo. Tienes el encabezado, aquí está toda la estructura y acá te he puesto todas las cuentas, las obligatorias. Y lo mismo, funciona tal cual tu resumen, con el tope, ¿no? Que no te puedes olvidar. Y finalmente el estado de resultados, que solamente van los ingresos y gastos, y ahí está toda la estructura que tienes que aprender. Y ahí está, con un ejercicio, con un solo ejercicio, has podido armar los 3 estados. Obviamente con la ayuda de la ecuación contable, que para mí es más sencillo poder ver las transacciones. Claramente tú lo has podido hacer directo, pero es más complicado. Yo suelo siempre hacer con la ecuación contable. Y como te vuelvo a repetir, este examen yo le he puesto más largo como para recordar un poco más cuentas, ¿no? Pero obviamente tu examen va a ser más corto. Así no va a ser. Eso es solamente para que tú practiques. Pero obviamente tu examen, como ya te dije, puedes tener varias modalidades de examen. La primera modalidad es que te pregunten algo así como este: full transacciones, armar tu ecuación contable rápido y armar los 3 estados. Esa es una modalidad. Y la otra modalidad puede ser preguntas puntuales. Varios casos, varias preguntas en un examen y preguntas puntuales como vimos la clase pasada. Te dan ciertos datos y te piden armar el estado de flujo. Te dan ciertos datos y te piden armar el estado de cambios. Te dan ciertos datos y te piden armar el estado de resultados. Ese es otro tipo de examen. Y el tercer tipo de examen es que te mezclen una pregunta con ecuación contable y la otra pregunta puntualmente. O sea, hay preguntas que se mezclan. La primera parte que vale 10 puntos, ecuación contable, imagínate, y la otra pregunta de tu examen que vale 10 puntos pueden ser preguntas puntuales. O sea, hay 3 tipos de exámenes, ¿no? Ahora, todo eso vamos a ir practicando en la semana. A partir del día domingo voy a ir practicando con ustedes full exámenes pasados. Sí necesito de su mayor concentración en esta PC, porque es para subir la nota de la PC1. O sea, tienes esta PC para darlo con todo, para subir la nota de la PC1. Sí, así que ponte a estudiar. Ponte a estudiar todo lo que hemos hecho hasta el momento. Hasta aquí yo supondría, de acuerdo, yo supongo que ustedes para su examen de mañana, o mejor dicho, para su clase de mañana, que hacen una dirigida, ustedes tendrían la capacidad de hacerlo solo, sin escuchar al JP. Que ese es el objetivo. Si has estudiado toda esta semana o si le das una repasada hoy en la noche, mañana, que es tu dirigida, imagínate que mañana sea tu PC. En tu dirigida agarras y comienzas a desarrollar tú solo o tú sola, para que veas cuánto has aprendido. Porque ya sabemos que lo que explica el JP casi es algo que no se entiende, casi nunca entiendes a un JP. Entonces, para que no pierdas 2 horas de clase, porque son 2 horas de clase, entonces tú al momento que el JP te dé tu dirigida, tú comienzas a hacer. Imagínate que estás en un examen, que nada te desconcentra, agarras tu hojita, tu borrador, tu calculadora y comienzas. Con tus resúmenes comienzas a desarrollar pregunta por pregunta y chequear si el JP lo está haciendo bien. Terminas la pregunta y mira si le salió igual al JP, pero hazlo tú solo o tú sola, para que puedas evaluarte a ti misma o a ti mismo si realmente estás comprendiendo cada estado. Y si tienes alguna pregunta, me escribes al WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, ni bien tengas la dirigida, por favor me lo reenvías. Quiero ver la dirigida y poder grabarlo y subirlo a la plataforma para que ustedes también, si no entendieron al JP algo, puedan ver la grabación y lo puedan entender. Sí, entonces, si tienes ya la dirigida colgada, me lo pasas. Caso contrario, si aún no te lo cuelgan, mañana le tomas foto a la dirigida que te dé tu JP y me lo envías por interno. ¿Sí? Entonces, tu dirigida del día de mañana va a estar concentrado en estos 3 estados: estado de resultado, estado de cambio, estado de flujo. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Muy bien, nos vemos el día domingo con nuestros primeros seminarios. Todo a partir del día domingo y toda la próxima semana, lo único que voy a hacer son exámenes pasados. ¿Sí? Listo. Cuídense mucho. Ahorita les envío la solución y cualquier duda que tengan, me escriben.